La campaña es permanente. Es un principio fundamental de que los adelantados, los tiempos, y luego te obligan a manejar un lenguaje cuidadoso, rebuscado para decir es que sí, pero no, y los tiempos. Discúlpenme, después de que uno termina, gana y se instala, al otro día empieza la campaña. ¿Por qué cuidamos esto? Pues porque había grandes desigualdades en la lucha política, había un partido hegemónico. Ya no las hay. Entonces, o sea, no, ahora tiene que haber libertad absoluta, Roberto. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con que le bajen recursos. Se han aprovechado mucho ese discurso de la presidenta, o sea, porque es fácil cuando tú estás en el gobierno decir, no, el recurso público, y saben que va a pegar, pues. Cada peso que nos quiten a la oposición, independientemente que se lo quiten todo, nos va a poner en una posición asimétrica. Claro. Y luego nos vamos a arrepentir. Y se ordenarían de acuerdo a la votación. Voy a tratar de hacer números reales, ¿no? Si el PAN tiene el 45% de la votación, nosotros tendríamos 3. Ni cuando fueron gobierno tuvieron eso, no con el 41. No, con el 40. Transformar la vida interna de los partidos y que no sean unas élites que estén decidiendo, se estén en la mesa directiva, que haya primarias, que verdaderamente elija la militancia y que no anden con esas de andarlo abriendo. Pues se me hace muy injusta la cuota de las mujeres en los congresos, porque privilegian el derecho de las mujeres políticas sobre todos los ciudadanos. Se ha beneficiado mucho a la mujer política. No están en la misma situación que otras mujeres con una jornalera, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ve por ellas? Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Miércoles de la mesa pendenciera, hoy está la presencia de dos fuerzas políticas nada más, la de la 4T y del lado del PRI, MC o MC, no sé, Roberto es el que trae ese de Movimiento Chimoltrufio o Movimiento Ciudadano. Hay una... Ya se decidieron. Ya, sí, Colosito. Van con todo, dicen. Con Colosito. Sí los tienen nerviosos, ¿no? Sí se los puso a ustedes. ¿Por qué nerviosos? No, era que vino para, debería se me hace que fue a la escuela de Ernesto Alonso. Al rato va a ninguna de esas batas de ser, así que andaba. Pero nervioso, ¿por qué? Porque, pues, Colosito, el nombre que tiene, yo creo que les va a quitar mucho votos, o sea, si es que viniera de candidato para el lado de ustedes. Yo dudo mucho que venga. Y además creo que en eso están esperanzados, pero si si viene creo yo que le tenemos hasta comprobado, el otro día lo platicaba con Jorge, estadísticamente comprobado, tiene más correlación el voto de MC con el PRI Morena que con el PAN. Pero hay un mito que dicen que, por ejemplo, cuando les dicen a ellos que son esquiroles y todo eso, tampoco, por la misma razón, no aplica, pues no, ellos ni siquiera le quitan votos al PAN, le quitan más al PRI y a Morena. ¿Sabes? Son una izquierda buena ondita. Pero yo creo que no le quitan votos a nadie, ¿no? Bueno, pues digo. De ahí se han alimentado. O sea, no le quitan votos a nadie, hay una base. Yo creo que sí no lo deben de menospreciar en el sentido, qué bueno que no yo no hablo de estuviera aquí. Pero a mí y lo he dicho muchas veces, pues que a mí me parece loable cómo sacaron ese 11% habiéndose bajado, que sí conocía mucha gente y sobre todo como que tenía una especial ahí conexión con las juventudes, ¿no? Samuel García. Y subirse, Maínez siendo prácticamente desconocido a nivel nacional, y llegar a ese 11%, o sea, el doble dígito, no sé, me pareció muy, muy loable, ¿no? Y yo creo que por eso ellos han decidido ir solos, porque tienen que reafirmar que son una tercera vía, una tercera fuerza, pues, ¿no? Y ahí van, y es el único oposición que ha ido creciendo despacito, como que, pero no ha decrecido, pues, y ahí va creciendo, pero bueno. Bueno, entramos al comentario de entrada, aunque no sea el tema. A ver, siempre ha existido en este país, ¿no? En la historia política de este país, una tercera opción. La ha habido, o sea, pues es todo el
Y el PRD, cuando lo representó al principio, andaba en 13, 11, 15%. Bueno, pero cuando ya por eso existió decir, el PRD, por eso decir el PRI y el PAN ya eran uno mismo, si se cachondeaban abajo de la mesa. Sin duda alguna. A partir de las concertaciones. Me refiero desde la óptica. Salinas los agarró y le dijeron, sin no, duda te voy a dar alguna. la gobernadora de Baja California, la de Guanajuato, y ahí vamos a ir. Las gobernaturas de lentejas. Y el decía, viejo pues, baquetón y este- las que ganaba la izquierda sí eran Pero- de la izquierda. Pues sí, pues ya La eso- de Zacatecas, la de Sí, esa porque, esa sí, porque y la del acuérdate gobierno del que- Distrito Federal acuérdate también. lo que dijo Bueno, Salinas ellos de sí. Gortari cuando le preguntó por Ellos el, sí. por el PRD, ¿qué dijo? Dijo, ni los veo ni los oigo, ¿no? En aquel entonces. No, eso ni lo veo. No, ni- a ver, no le quita a nadie. Sí se representa una opción en el... Lo hablo desde esa perspectiva, no hablo de menospreciar a Movimiento Ciudadano. Mis respetos para ellos y para su doctorado. Y entonces es Ahí viene el justamente balazo, esa claro, cuando dicen, importancia. todo respeto. Es que no le quita voz. Es que luego nos convertimos en analistas, así decir, le quita voz porque no, representa una visión de un segmento de la sociedad que le gusta esa visión centrista, nueva, fofo, no sé, pues, ¿no? Y yo creo que no es un tema de preocupación en términos, como lo dice Roberto, de que le quiten o no le quiten. Creo A que mí me preocupa creo más- que se puede ver desde una Te digo, óptica, te soy de una sincero. visión diferente, para ponerlo en Te soy esos sincero, términos. a mí me preocupa más que ya arrancaron. Yo lo he dicho con mis compañeros del PAN. Digo, oye, en lo que seguimos aquí viéndonos las uñas y sacándonos los mocos, allá ya arrancaron, ¿eh? Y Ya le arrancaron gritaron en gobernador y arrancaron en serio, o sea, a la Márquez. ya se subieron varios a la carrera esa que traen La sucesión. y pues ya saben que les funcionó eso la vez Anticipar pasada. tanto. Y pues nosotros tenemos que ponernos las pilas y y veo muy poquita gente en el PAN. La verdad, pues veo pocos. Debería haber más gente jalando en las calles, que es donde verdaderamente se levanta esto, ¿no? Y veo poca gente, la neta. Sí, en Hermosillo creo que se han concentrado los esfuerzos del PAN. Y fuera de aquí, pues realmente veo pocos. No sé qué faltará. A lo mejor en el ambiente Sí. no hay ese ánimo, no sé. Como dices tú, la carrera ya tan adelantada, esta modalidad que impuso el expresidente, ¿no? López Obrador. Y ahora han hecho varios eventos, ¿no? Incluso hasta juntos, Lorena y Lamarque. Y este sábado, pues hasta presidente, gritaban, fíjate, la izquierda, pues que dicen que son diferentes. Pues el priismo, ¿cómo le hacía así, no? Sí, cuando ya, ¿no? A los candidatos, a los... Ya no más falta que pongan la canción de AC/DC como el pato, ¿no? No, ni temo, ni gente. Así, ¿te acuerdas de esa? Oye, bueno. O no te engañes, es cañas, decía el otro, ¿no? No te engañes, es caño. Tengo una muy buena. Y una luego, muy buena real aquí. la jefa la amiga del Sayar que saca la carta esa. También amiga tuya. Mi carnala, la Celia. Es mi carnalita. Pues diciendo, ¿no? Me Que, la bota, ¿no? no. Diciendo, yo voy también. Nada más que se me hace una cosa ahí, una parte de la carta que... Dolores también, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que Dolores es más, a ver, ¿de dónde va a creer? Que eso es más estrategia esa que otra ¿De quién? cosa, ¿no? Pues eso yo creo que del gobierno, precisamente para no se centre en tanto en Celia, o sea, que no se centre en tres, porque si se centra en tres, creo que Celia tiene más capacidad de jalar los reflectores, ¿no? Entonces, por eso Froilán, levanta la mano, Omar, levanta la mano, María Dolores, ¿de dónde? Yo ahorita, sí que no ve- ahorita llegué le con cuidado, arrimaron dije, no a- vaya a atropellar a un candidato ¿Qué no aquí. viste que le pegaron hasta Moreno. le pegaron hasta con la cubeta aquí en Hermosillo? Ahora, ¿de dónde va a creer ella que puede ser buena hora? Pues, por favor, o sea, pero bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Oye, estaba viendo ya para cerrar y entrar al otro, una Podemos encuesta seguir en de un partido que no es de Morena ni de la 4T, no voy a decir de cuál. ¿Sabes cuánto es el voto anti 4T? Así del que yo ya nunca votaría por Morena. Échale. ¿Qué porcentaje? Échale. así tú. 3%. ¿Cuánto? 5, 3. Tú, 36%. no, estas pinches encuestas que andas haciendo, 7%. No es de la 4T, es hay de rechazo, de esas que no hay rechazo. 7%. Hay el voto duro de Morena, 33%, y hay un 60 y tantos que se considera independiente.
Mira, antes de pasar al otro tema, y vea que le entraron ustedes, yo Sí, quisiera dale. poder analizarlo, denme la oportunidad de analizarlo desde la óptica de la academia de la que yo no puedo zafarme. Fueron muchos años dando comunicación política. Y una de las cosas que yo les enseñaba y les decía siempre a mis alumnos, los principios ¿Comunicación o fundamentales, marketing político? Era análisis de medios, seminario de comunicación política, marketing político, eran 4 o 5 materias, todas en una, pues le llaman en la academia de la formación. En la UVM, ¿no? En la Universidad del Valle de México, sí. Y todos, solamente que la reglamentación en México es y ha sido tan específica. Y decían, maestro, las precampañas, yo creo que es de los pocos lugares donde hablamos de precampañas. A ver, la campaña es permanente. Es un principio fundamental a razón de lo que dices, pues, Roberto, y de que los adelantados, los tiempos, y luego te obligan a manejar un lenguaje cuidadoso, rebuscado para decir es que sí, pero no, y los tiempos. Discúlpenme, después de que el gobierno termina, gana y se instala, al otro día empieza la campaña política. Era el principio que yo le decía a mis alumnos, la campaña es permanente. Entonces, pues lugares, no nos vamos tan lejos, aunque no me guste la democracia de los gringos, pues no puede hacer campañas del avión presidencial, utilizar recursos, o sea, no es ese un tema de debate. Acá, ¿por qué cuidamos esto? Pues porque había grandes desigualdades en la lucha política, había un poder hegemónico. Ya no las y hay. entonces, o sea, no, ahora tiene que haber libertad absoluta, Roberto, justamente, eso es un tema, Ahora sí, es un ya que principio. se subieron arriba, como dice A ver, No, cuando estaban estos cambios es un de que gobernaba principio era el PAN, elemental. Sí. Después de lo del 2006, pues es cuando Desde la se primera presiona reforma y- política importante en este país que abre la televisión a los medios es la del 97, 1997, y es justamente cuando el PRD logra ser segunda fuerza política en el país, en el Congreso desplaza al PAN muy cerquita, y la campaña es permanente, no hay por qué asustarnos, o sea, tenemos que tener pero qué reglas, madre, pues legislen ¿no? para que cambien las pinches de leyes acuerdo, y no anden con la simulación. de acuerdo, para allá voy. Entonces, Que en pues eso, eso es lo fíjate, que el país más tenemos que simulador hacer, del mundo. hombre. Ahí Es lo que tenemos sí que no hacer. simula, y ahí está, y el presidente se asume como el líder del partido. O sea, Y no andan preocupados que usó recursos. sí, de exacto. aquí. De todas maneras, puede ganar o no puede ganar. Entonces, Pero ahora sí un les gusta, principio ¿no? elemental, Ahora sí, ahora un sí. principio Verás que no- elemental ya no estén es En 2008, me acuerdo. la campaña es permanente. Voto por voto. Ya Bueno. no más falta que los panistas salgan a marchar voto por voto. No, o sea, pues sí es lo- que la reforma Pues del eso 2008... podría ocurrir, Roberto, que pedían voto por voto, pues si es que hubiera una elección muy cerrada, que no la va a haber. Bueno, quién sabe. Que no va a existir Así parecía ese también. escenario, ¿no? Mira, Bueno. yo pienso que tenemos un sistema electoral construido sobre los cimientos de la desconfianza. Y de la Es- simulación. y de la desigualdad. Entonces, las grandes reglas que tenemos en nuestro sistema electoral devienen de la desconfianza, Sí. principalmente, ¿no? Tan es así que nosotros son de los únicos lugares del mundo donde los votos cuentan los ciudadanos, ¿eh? O sea, ese es Sí. un gran tesoro que nosotros tenemos. Y que eso sí, no es cierto eso de que el INE y la autonomía. Mientras los ciudadanos, mis vecinos, cuenten los votos, De acuerdo. a mí allá en México, cómo se hacen bola, me vale madre, ¿no? Pero bueno, también Pero eso es muy habla, delicado, Roberto, muy delicado, fíjate porque- qué porque se- chulada en otras partes, como Francia, bueno, en la mayoría de los países europeos, que el mismo gobierno los cuenta y no hay desconfianza. Pues qué chula. Eso se me Por todavía eso. me Porque no parece- hacen fraude, porque no hacen por eso. trampa. tenemos una historia. Porque no estábamos en Tenemos una cultura historia, de la venimos de un corrupción. sistema político que los hegemónico, votaron, ¿eh? los votos y Sí, se les caía o sea, el sistema. y demás. Que cometían Pues, fraude. Sí. los grandes caciques del PRI, ¿no? Sí, que dado, decían, dado nuestro contexto, nuestra historia, pues sí, lo conveniente es que mejor los ciudadanos. ¿cómo se sean llamaba los aquel que decía que cuenten los votos. Santos, ¿no? Gonzalo ¿Cuál? N. Santos, ¿no? ¿El qué? Gonzalo N. Ah, Santos, que sí. contaban los votos. Déjenlos que voten. Decía, nomás que luego me traen, No, luego me traen las urnas al rancho. Decía. El ¿no? contable O sea, que cuenta los votos. Sí, el asunto es que... Eran descarados cínicos. Sí, no, pues decía que la moral era un árbol que da moras. El árbol es, ¿no? la moral es Entonces el árbol que da imagínate, moras, ¿no? Gonzalo N. Los punto- ideólogos del PRI. ¿no? Entonces el punto es que yo creo que falta mucho para poder tenernos confianza entre todos. Pues entonces, mientras eso suceda, yo creo que antes unos y ahora otros, desde la posición de poder o de oposición, pues exigimos que haya garantías, ¿no?
Obviamente ahorita va a querer la más fácil, va a querer que sea alegando pues muchas cosas, porque ahora sí se tiene confianza, porque ellos son los que cuentan los votos, Pues no sí. podría decir. Entonces, No, lo cuentan los ciudadanos, tú lo y has el dicho, y dinero, eso va a prevalecer. ellos dicen, no, que no le den dinero a los partidos. Pues que no le den dinero a los partidos, qué simples, pues. No, Pues ¿sabes qué cuál es el simples, único? ¿no? El O sea, único- dicen, Pero no se es que está no le vamos a dar a planteando Morena eso, tampoco. Roberto. ¿Cómo no? Le vas a dar por No, abajo de la claro, mesa, el pues, que ¿no? tenga- No se el- estará planteando, a ver. El que no, tenga, no, el no, que no, no, tenga no, las calma, instituciones, el que esté gobernando aquí en China, en Estados Unidos, Europa, Australia, el país que me pongas, siempre va a sacar raja de ese presupuesto, de alguna u otra manera. A lo mejor no precisamente robándoselo aquí, pero de alguna u otra manera, oye, pues si son los que tienen, ¿no? Los medios como para... ¿Sabes cuál es el único país en Latinoamérica que no recibe financiamiento público a los partidos? Venezuela. En Venezuela. Venezuela. Entonces, Ya sabrás. sí. Entonces, no, es más, yo ni siquiera estoy de acuerdo con que le quiten recursos, que le bajen recursos. Se han aprovechado mucho ese discurso de la presidenta, o sea, porque es fácil cuando tú estás en el gobierno decir, no, el recurso público, Y es y impopular, saben que pues. va a pegar, pues, Sí, es pero impopular. porque la gente no tiene el grueso, pues, ¿no? Igual y no tendría por qué, pero bueno, para ser un país politizado, bueno, sí tendríamos que todos tener el ojo, pero ¿sabes cuánto representa del presupuesto anual? No llega ni al 0.5%, por ciento, 0.2, 0.3, algo. Eso es lo que representa el dinero para los partidos. Sí, lo Sí, pero escuchamos ha sido en un cantidades exceso, totales un y se nos privilegio. hace un mundo de dinero. Y la verdad es que, a ver, cuando ya lo distribuye, lo que sí deben de acotar y restringir y poner muchos límites es el uso discrecional, que los presidentes no tengan mangancha para hacer y deshacer con Y en el presupuesto, dinero ¿no? privado, porque pueden recibir donaciones. Sí, así es. Entonces, ese hasta tiene el que estar más 20%, fiscalizado, ¿no? Claro. Eso hasta El, el el 20%. dinero más transparente es A ver, el público, ¿no? exactamente. Y el más vigilable, y más. Pero, por ejemplo, tú ya cuando tú distribuyes entre 2 estados y luego entre los municipios que tiene este estado, pues tú lo debes de saber. Es más, tú que fuiste presidente de un partido de oposición en ese momento. No recibíamos Tú- nada, pues compadre. tú Era sabes que no es simbólico, mucho. no teníamos Así dinero es. y así hacíamos campaña. Pues yo creo que los chuchos, mira. A ver, tengo que parafrasear a la Le presidenta. daban el 30% de lo que le correspondía y el otro 70%, y ahí anda la Costa Naranjo y la otra bola de chingaderas Bueno, ahí queriendo hacer otro partido. recibían por debajo de la Le pegaron mesa, en la ¿no? madre al PRD y bueno, está bien. A Es ver, otro a ver, tema. por alusión, los dos, a ver, macizo, está bien ahora. A ver, ni siquiera está todavía en discusión y ya están Pero ya adelantando con esta cosas. semana, No, pero desde ¿Qué López sí es real? Obrador vienen A tirando. ver, que sí es real y que se ha ha anunciado. Jamás en ningún momento se ha dicho que se desaparezca el financiamiento No, público a no, los que- partidos pero sí- políticos. pero sí lo Eso van a- es pero sí mentira. lo van a Quieren recordar. Somos uno de los países que tienen un alto costo en la vida partidaria. Hay que reducirlo. No es cierto. Ese es un tema. No es cierto eso, y Sayar, no es permanentemente en cada proceso electoral, no traigo los datos ahí, todos los partidos políticos reciben multas producto de la falta de transparencia, incluyendo Morena. Eso es lo todos. que deben de- Entonces, eso es lo bueno, que hay deben un de vicio, meter debemos de ahí. reconocerlo, no podemos ser ciegos. Hay un vicio permanente de decir que los recursos para la vida partidaria pues los utilizaban de manera discrecional, por decirlo de manera decente. Se utilizaban para otro tipo de cosas, el financiamiento privado. Yo estaría de acuerdo contigo en tener más control y más regulación, porque ese Eso es lo no que se debe. no entra, Y, no se y vete a saber comprueba. qué compromiso Entonces, estás tienes agarrando cuando agarras ese dinero. en la historia política de este país eso ha ocurrido. Entonces, no es desaparecer el financiamiento, que hay que hacerlo justo en la medida de la realidad y de la necesidad que tiene este país. Así es sencillo. Por eso, pero no Así de recortarlo sencillo. tampoco, sino tener mayores controles para quienes estén para limitar las cúpulas partidistas, vaya. Así, ese es el problema, que los que están, tú ves los CEN de los partidos, son infinitamente ricos a cuando te vienes a un municipio, aquí le andan batallando, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el recurso no llega a lo que debería llegar, porque allá es donde a ver, el Alito, por Se ejemplo. hace un modus vivendi, se ¿no? hace un modus vivendi de Exactamente, los políticos. pero esa no la es el verdad. problema la cantidad, el problema es que no hay controles suficientes para tener a esos cabrones con las manos amarradas. Pero, por favor, no es cierto. Si se hace un análisis serio, profundo, vas a ver que no es cierto que sea una millonada, porque lo tienes que distribuir. ¿Cuántos municipios somos? 2.500 aproximadamente. Imagínate. 2.400 Distribuir entre todos, ¿no? Y los estatales, pues el nacional, todo, ¿no? O sea,
Es A ver, muy mentira. rápido, ahora, Lo que pasa es que fíjate nos el vamos falso con la debate. finta porque escuchamos la cantidad total del presupuesto. Ay, ya empezamos. A Y ver, vemos a los cabrones esos corruptos que se adueñan del presupuesto. Entonces sí, pues sí, dice uno. Pero no ese es el problema, la cantidad, sino los controles. A ver, lo voy a decir, Que seamos debe de objetivos. El que menos dinero recibiría sería Morena, en esta perspectiva. ¿Me explico? Es un balazo Pues en es el que pie. no A ver, necesita- no, recuerden No, tú que sabes el que no, presupuesto no, de los no. partidos. Estoy Dije, hablando no, del financiamiento público. No es Estamos ingenuo, hablando. o sea, Por eso, Aarón, tarararararara. permítame terminar. Estamos hablando del financiamiento público, de la fórmula con la que se distribuyen los recursos, tiene que ver con los votos obtenidos. Estamos Así de acuerdo es. con eso. Entonces, bueno, pues desde esa óptica el que más recibe es Morena. Con bajar el financiamiento, pues a Morena le va a costar más. O sea, no entiendo qué se Pero son preocupan, gobierno. qué pelean. Son gobierno. Bueno, y pues hablando eso de es- realidades. Ese es un tema accesorio separado que hay que regularlo. Estoy totalmente de acuerdo con Roberto, que se transparente las aportaciones. Pero el gran perjudicado va a ser Moreno, hombre. ¿Qué alegan? ¿Qué pelean? No, es mentiras. Es- Ellos tienen la, no, la- no, tienen, ahí sí no estoy de acuerdo. tienen la, entonces pu- tienen la entonces caja estoy abierta. mintiendo pues. y diciendo que Tien- la fórmula tienen la caja tiene que ver abierta. con la- No, Morena tiene la No, caja eso es- abierta. eso es Te una decir, especulación. oye, si nomás Eso ve. es una especulación. A ver, O sea, a ver, una especulación por que se favor. basa en un poquito de evidencia empírica, ¿no? No, o sea, como ¿No dicen quieren por que ahí, se les baje no el tengo, financiamiento no tengo público? evidencias legales, pero tampoco tengo dudas, ¿eh? O sea, nomás vean las campañas de las corcholatas el año pasado. Adán Augusto, ¿cuántos O sea, toda por la favor, República? hombre, y luego véanme, Pues nomás Adán Augusto, vean, ¿no? vean las No, bardas, no, las nomás de esto. él. Todavía Claudia hay, tenía bastante todavía hay un también, chorro ahí cerca, saliendo de mi casa llenas Eran bardas plantillas. La por colita eso así, ¿no? pues, Sí, pero con ¿cuánto costó spray. eso por todo el país? Pues, Sí. ¿no? Ahora, yo lo que digo es, los movimientos que traían, aviones, está todo lo que cuestan. Porque los que hemos andado en campaña sabemos que no es barato. Yo lo que creo es que sería muy injusto limitar a los otros partidos y ellos quedarse con el gobierno, pues no. Porque el gobierno, ya sea que les den dinero directamente del gobierno, que no lo dudaría, o el poder que te da está cerca del gobierno, pues que te logra aportaciones mucho más la grandes oposición, claro. y nos pondrían en una posición muy asimétrica, es la verdad. Entonces, entre cada peso que nos quiten a la oposición, independientemente que se lo quiten todo Morena, nos va a poner en una Claro. posición asimétrica. Claro. Y luego nos vamos a arrepentir, No es por ahí, pues, no es por ahí. Van bien, ¿para qué le mueven? Lo que pasa que es Van un bien, discurso o sea, también que lo absorbe, lo hace suyo la misma ciudadanía, porque es igual que las pluris. Oye, ¿quieres que quite? Si sales ahorita aquí, le agarras a 10 cabrones ahí y les preguntas que si... está 11 de te acuerdo van a con- decir que sí Sí, quieren que la quite. quítalas, sí, sí. Porque en realidad creo que no tienen dimensionado de qué se trata las pluris. Y siempre vende que pues son los mismos. Y vuelvo también a lo mismo, que lo que no se deben de desaparecer las pluris. Es más, bueno, si vas a hacer listas, Absolutamente de son acuerdo. plurinominales también, pues. Yo estaría de acuerdo con lo de la lista, porque ya no estén jodiendo con el discursito engañoso ese que con el 54% tiene el 74%, como si están hablando como si fuera representación pura de mayoría relativa, ¿no? O sea, por votación, y no es así, se compone la Cámara de quien gana por votos y según las fórmulas complicadas esas que tienen ahí en el INE, las plurinominales, pues o sea, es un sistema mixto, pero bueno, es lo mismo Ya con el presupuesto. Ya jugamos aquí en Sonora con esas reglas, ¿eh? Ya ocurrió en un momento. Si le dices, ¿quieres que le quitemos el presupuesto a los partidos? Sí, te van a decir también 10, 11 te van a decir que sí, porque son las instituciones más desprestigiadas, pues es los partidos políticos junto con la policía y creo los diputados, ¿no? El legislativo, en fin. Pero yo estoy de acuerdo totalmente con Roberto que después nos vamos a arrepentir de eso, porque insisto, en cantidad, en los porcentajes que se maneja, no representa ni el 0.4 o 3%, no llegando, o sea, del presupuesto anual, y es necesario para la vida, para la representación política. ¿Qué es lo que yo estaría totalmente de acuerdo? Que está cabrón hacerlo porque ya necesitas de sus votos, pero desaparecer, o sea, tú subes del 3% a un 8% mínimo que debas de tener, pues te vas a asegurar que verdaderamente, pues que haya 3, cuando mucho 4 partidos, ¿no? Que podrían ser los que verdaderamente hay más o menos represente. Pero dime, el PT representa a los trabajadores, por favor, los ecologistas,
son ecologistas. No mames. O sea, ¿qué otro? Tuvieron Y más nomás, del ¿no? 10, Nacional, casi ¿cuál 11% del voto. ¿Quién? del PT, Porque en el son, pasado porque proceso electoral. están colgados de ustedes, Ellos. porque están colgados de Morena. A ver, que vayan solos. A ver, quiero verlos que vayan solos. Ellos y el Verde. Toda la vida han ido colgados de alguien, pues, ¿no? Entonces, eso estaría de acuerdo. Y lo otro, mayores controles para que los presupuestos se ejerzan de una manera, pues, mucho menos Sin duda estamos discrecional obligados a eso. como se utiliza, ¿no? Fíjate, Eso, en eso. el sistema parlamentario, que es fabuloso en Europa, a mí me encanta, el de Sí. España, en Italia, donde es en estricto sentido representación pura, Así donde es. votas por listas puntuales. Quiero decirles que aquí en Sonora se jugó en la época de creo que de Armando López Nogales, no estoy seguro en cuál de las dos, pero el segundo lugar de los partidos políticos Bush. era el que metía, creo que la reforma la impulsó López Nogales, y entonces para la representación proporcional no era el de las listas, entraba uno de la lista, y en aquel entonces me acuerdo que entraba el segundo lugar, el mejor votado. Así Como fue pluri. Sí, como representación proporcional. Yo creo que no debe desaparecerse la representación No, proporcional. claro que Bueno, no. pues eso es un Claro, exceso, así es. hay que disminuirla. Fíjense, más allá pilar también de de la disminuir, democracia. Un amigo que- de disminuir la cantidad de plurinominales, que sea representacional, ¿no les parecen mucho 500 diputados? La Sí, verdad, la verdad, a mí muchísimo. me parece ¿Y dónde un vas a meter a extraordinario tanto? exceso. Qué bueno, que es la cantidad que hay en función de la población y otros países es igual. Está bien, estoy de acuerdo, pero ¿cuántos Oye. diputados realmente son los que hacen ¿Sabes qué política? también es una ¿Cuántos reforma interesante? conocemos? Hablando de la política más local, ¿no? Que los regidores tuvieran una jurisdicción. O sea, que Eso no también fueran. está muy interesante, o sea, que formen- representen una- que representen una área. un sector de la Sí, ciudad así o es. del municipio que se trate. Y que fueran menos, Para que ¿no? se Por hagan ejemplo, responsables. En Sí, Phoenix sí, sí. son 9 concejales, me Son parece. 5. No, en Tucson es eso. En Phoenix creo que son 9 o 7, Sí, no son 9, algo muchos, así. en Oye, ahorita realidad. que estaba diciendo O sea, el mejor 20. perdedor, me acordé de un compañero panista que cuando se enteró de esa fórmula andaba emocionado y le dije, oye, pero si tú perdiste por un chorro, por eso es el que mejor perdí. Qué mejor Sí, perdí. aquí en Hermosillo entraban y todos. se andaba, Oye, buscando, se andaba buscando. Pero imagínate ahorita donde bajaras el número de diputados. Pues aquí en Palacio Municipal iba a tener hasta colgados ahí del PAN y del PRI. Que dicen que abres un cajón ahorita y te sale un priista, en otro te sale panista, y por allá un perredista, ¿no? Entonces, no abren las ventanas porque se les deja venir para abajo una bola de... Están hechos bola ahí, pues, ¿no? Entonces, imagínate, les quitas a los que son diputados por ahí, ¿dónde los metes, cabrón? ¿No? Por ejemplo. No, digo, obviamente estoy haciendo un chistorete, pues, pero sí, yo estoy de acuerdo. No, en el sentido de que no Me por eso estaba le vas a captando. bajar al número de diputados, pero sí. Yo hablo a nivel federal, obviamente, ¿no? Me parece un exceso, demasiado, es un exceso. 500 diputados que no te da ni siquiera la posibilidad orgánica de A mí tú lo que plantear temas, de debatir, que Es se lo que se aprueben. me hace muy, muy Que sean sospechoso. menores, que sean es el menores. origen de la reforma. Normalmente las reformas electorales, o así nacieron la del 97, inclusive la del 76, que fue la primera real seria, donde crearon el De sistema Reyes de Heroles. representación proporcional, que injustamente se dice Reyes Heroles. Hay que, Bueno, empujó a la izquierda, pues, pero... pero es de López Portillo, Pero- pues, ¿no? pero- Es de López Portillo. Portillo. Desde Pues no que tuvo pobre competencia, cuate él, pues, se registró salió solo. tan mal que ya ni esa medallita le pusieron. Bueno, ¿no? fue en el sexenio de López Portillo, sí, pero ideada. Era para No, darle no, una él la salida al pidió. descontento Él la pidió La social. porque pidió, él pero dijo- ideada, la que la confeccionó fue pues siempre Reyes quiere, Heroles. pero el liderazgo Y la político era de pidieron él. además ¿no? por las luchas precisamente de los... No, Oye, él en lugar la decían de pidió. tener guerrilleros allá... Él la claro. pidió. Mételos al Él la pidió. O sea, la legislativo, ¿no? historia dice que él la pidió Por las porque, condiciones sociales porque que vivía el país. él vio Claro. y dijo, oye, hice Había campaña turbulencia solo, social. esto ya es... Sí, sí. Antes tan siquiera teníamos a alguien que validara. Él decía, con que mi mamá se hubiera levantado ese día y hubiera emitido ella sola el voto, espero en Dios, hubiera ganado. Dice, porque a lo mejor ni su mamá votaba por él. sí, ¿no? sí, sí. Pero el punto es que ¿Quién dijo eso? El López Portillo decía, ¿no? Pero el punto es Sí, fue el candidato único registrado. que todas las reformas casi ganó con el vienen de la 100%. presión de la oposición y de la sociedad. Y esta reforma es iniciativa del poder. Entonces desde ahí ya te da una, ¿cómo te dice? Te da una mala presentimiento, pues, ¿no? Porque dices tú, ¿qué necesidad tiene el poder? Que le ha ido tan bien en sus reformas electorales
de promover una reforma Porque de ese estamos tipo. pensando en el futuro, en el trascender, Roberto. Sí, en la yo- historia, sí. si conoces la historia política de Sí. este país, que sí la conoces, después de cada momento electoral siempre ha habido una reforma. Es así como que los partidos políticos, para adecuar nuevas reglas a conveniencia, estricta conveniencia para la permanencia de la clase política en el poder, se impulsaba una reforma. Todas. La gran ver, reforma pero- de cambio No, que no le pasa. da No mayor competencia, que le da por primera vez la exposición mediática a la oposición, es la del 97. Esa es para mí la gran 97 reforma y la del 2008 electoral. que No, hizo no, no. que hizo que los medios pues Gratuitos. fueran gratuitos. Esa es la del equitativos. 97. No, Esa no, es no. la gran No, 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 reforma. no, no, no. Donde Fue la le del das espacio 2008. por primera vez en la No, televisión, fíjate bien. me tocó estar allá con Memo, Sí, sí, no, acompañándolo. el Él era 2008 cuando senador. le quitan Era senador Memo. que le pagan Y, a y medio. luego hubo otra interesante en los 2014 spots donde no se costaban, permitió por la supuesto. reelección, donde o sea, ha habido reformas, sí, y la verdad siempre han sido desde la oposición. Siempre han sido reformas. Desde la oposición. Es la diferencia No, no, con no, respecto a esta. O sea, siempre han nacido de una inquietud de la sociedad o de la oposición. Esta están haciendo desde el poder, desde el seno del poder. Entonces, cuidadito, pues ahí tenemos que estar bien pilas todos. Y bueno, también hay que decirlo que no sabemos, hay visos ahí por lo mismo que ha declarado Esta semana la se va a presidenta saber. y lo que ha dicho de repente Pablo Gómez, Gómez, ajá. que imprudente, no me ayude a comprarle a decir la presidenta, que yo creo que muchas de las está de acuerdo. expresiones son a título personal, y malamente lo hace con una figura de presidente de, ¿qué? La comisión de, ¿cómo le llaman? Para la De- reforma electoral, el presidente. de la Comisión para la pero Reforma bueno, Electoral, la sí, que ha sea. habido declaraciones muy lamentables de Pablo Gómez, ahí muy autoritarias, ¿no? Porque dijo, vamos a ejercer la mayoría y nos vale madre, pues, ¿no? Por ejemplo. que una reforma electoral normalmente se exacto, construye con así consenso. así es. Se construye con consenso. Pero no sabemos a ciencia cierta, pues todavía cómo vendría, ¿no? De- Hay anunció- cosas, de hay semanas, cosas ¿no? ahí. Ahora, Estamos ahora, un par de no, semanas. ahora dijo la presidenta que antes de que termine el mes, o sea, yo esperaría que fuera los primeros días de la semana que entra, antes de que termine el mes, les va a estar enseñando ahí en la mañanera. Ella primero, la iniciativa, y para mandarla al Congreso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo viene, como tú dices, todavía falta una semanita. A lo mejor ahí se acaban Unos muchas 2 semanas. especulaciones. Yo creo que ellos Es correcto. Ahí empezamos el debate. le metieron el dedo al agua, ya checaron qué cosa puede funcionar, qué cosa la sociedad a lo mejor todavía no está preparada o a lo Ay, mejor no, no está está como eso es que creen, no está ¿no? preparada la sociedad, es Político, una Roberto. pinche- nunca va a estar preparada la sociedad hasta que hagas lo que Mira, tienes la que hacer, sociedad ¿no? no está interesada en este tema de los políticos, de las reformas. Esa es la verdad. Es un tema de políticos, de la clase política. Bueno, y pero en se el tiene debate, que- en esta comisión, que sí, desde luego, pues siempre es desde el poder, con otra visión, eso hay que decirlo, con una visión de libertad. Están en la mesa el PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, están todos en la mesa, Roberto. O sea, no se está construyendo de manera exclusiva. dicen con otra Están visión como otros. si antes no hubieran estado, pues sí ahí estaban. Yo estaba sentado en la mesa Pues sí, de atrás, estaba- me estaba- tocó estar en estaba de manera 2008. marginal, con por 10, 15 ejemplo. votos, pues sí se no, ejercía no, también se hizo por una visión consenso. autoritaria. Todos la votaron, todos los partidos la votaron a favor. La del 2008, que a mí me costó. Todos la votaron a favor. O sea, se generó un consenso. Se generó un consenso. Si las grandes reformas del 2008 fueron una iniciativa de López Obrador, Pues ¿para sí, qué se no fue la decirlo? represión, sí. Sí, o sea, fue eso de que los medios Devenido fueran de lo que gratuitos, pasó el de que 2006. estuvieran medidos, de que se Ya se no se- midiera el ya no se dinero. cobraban los spots en una los medios bola de de cosas comunicación. que él las pidió y así se consensaron, porque así se midió que el país necesitaba eso para poder transitar. Entonces ¿Estás de ahorita acuerdo que no se gana una elección con una reforma electoral o con las reglas? Se gana con los votos, con el convencimiento de la gente. Así ocurrió. Pues parecía no que se así- entendería oye, el triunfo de la historia. pues pareciera entonces si fuera a través de una reforma oye, Eddie, electoral. Eso pues no, eso es falso. pareciera entonces que antes no pensaban igual. Porque pujaron muy fuerte No, a otra no, no. o en otro sentido. Por Entonces, libertades, es lo que por te digo, espacios, es por lo que- competencia es lo que te equitativa, digo, porque pues, se respetaran las por eso elecciones. ya está. Hoy, Ya está, ¿para ¿por qué qué le les quieren asusta mover? tanto una reforma electoral? Pues oye, pues ¿cómo que por qué? Porque vemos lo que pasa en Venezuela, luego se enojan cuando decimos.
Sí, porque sí. Si vemos lo que pasó en Venezuela, vemos lo que pasa en otros que países. el dictador intervino y Pues gracias a Dios. se rompió el orden internacional. Gracias a wow, Dios. ¿no? Bueno, esa es Pues, la expresión entonces, viva de la derecha. No, Dios, gracias a Dios. Ah, pero sí, Está bien, evidentemente está bien, lo está de bien. God we Maduro, trust. Se respeta no, todo no eso. meto a Chávez ahí en la ecuación, pero sí Maduro era un dictador. Ve Ya la última debatimos- elección. Ya debatimos ¿no? 2 veces sobre ese Ve tema. o sea, a ti- justifica. Ah, no, la eso no estoy intervención. hablando de la intervención de Estados Unidos. Estoy hablando exclusivamente de la manera de cómo gobernó Nicolás Maduro. Un pinche dictador también, hombre. O sea, ve la última elección como La libre lo que autodeterminación de los pueblos, ¿no? No, pero Entre ¿cuál los libre? pueblos Pues, como si entre fue un la nación, fraude. el respeto al ¿Qué derecho. no viste el fraude que hicieron en Pero esa ¿por qué última vamos elección? a ir nosotros a arreglar Chávez el problema? se Pues, las es como dejó si ir una y otra aceptamos vez que el con Trump voto venga. democrático, incluso hasta avalado por la organización esta de Carter, del expresidente de Estados Jimmy Unidos. Carter. Pero Maduro ya fue otra cosa. A lo mejor sí, la primera, segunda elección las ganó y cada nunca vez fue dije que estaba de creciendo acuerdo con Maduro y su estilo y su forma de clamor social gobernar. en su contra. Y hasta llegar a esta última elección donde fue descarado, pues ¿cómo se llama? El fraude. Pero bueno, ¿qué debería ya no vamos a quedar con este tema porque ya lo está, ya para beneplácito de No, sí le sabe eso. no, pues dijo que del se otro, siente del más otro. cómodo Sí, que el otro no. fue Que el otro presidente no. estatal de un partido. Me la pasé 18 años, 20 años casi en la oposición, ¿no? Oye, bueno, ¿qué te gustaría a ti ver en esta reforma electoral? Yo que haya menos diputados, que la representación proporcional sea más pura, que sea Pues realmente que sea en función pura. del voto. Ya, déjalos que no hagan campaña, hombre. que haya mucho más control sobre el uso de Menos los gasto. recursos, los privados, por supuesto. Entiendo también que pues, prevalezca el principio fundamental, que es que los votos los cuenten los ciudadanos, que sigan las libertades en los medios de comunicación, que sigan los espacios sin tener su costo. Pues yo no pediría nada más. Y no sé, la verdad no sé si va a venir ahí en la reforma, creo te que no. gustaría Si se van a votar por los consejeros, no estoy tan convencido de ¿No te de gustaría eso. que hubiera menos No tengo- partidos? No, eso que lo decidan los ciudadanos. A ver, que los partidos No, estén yo no en digo que de un función- plumazo, pero se te hace bien que No, un pinche no, no. 3% para que sean negocios familiares o Yo propios. creo que eso es... Alberto eso es un- Anaya, ¿cuántos? Es el presidente eso, más por longevo del eso. mundo de un partido del 94, 93 está el Incluso vato así, ahí. aquí sí empezamos incluso los comentarios con el tema de Movimiento Ciudadano. Si hay un porcentaje del electorado que piense como quiera pensar y le da ese mínimo de votación para que prevalezca como partido Pero es político, porque que lo están haga. colgados Yo con creo que enriquece la ustedes. democracia. Solos no llegan a... No. No te juntan ni una pinche banca. en un Mira, parque, mira, por no hablar en demérito de ellos, en realidad, pues, El yo verde, los tengo mi González, posición imagínate. acá, ¿no? Ellos existen antes de estas alianzas, esa es la verdad. O sea, y No. han tenido el 3, el 4, han sobrevivido el verde, El PRI, lo 7, que son o las sea, cosas, salvó al ahí PT, está, cabrón. ahí El está. PRI salvó al Fíjate PT. que ya habían perdido se el habían de registro, ¿te haber ido, acuerdas? la chingada. Fíjate, Gracias O a una sea, elección extraordinaria en Durango le sumaron. Yo creo que una buena reforma electoral debería haber precisamente, como decía ahorita Eddie, más para allá, ¿no? O sea, el futuro, diseñar el futuro. Yo estoy de acuerdo con lo de las listas de plurinominales. Eso evitaría varias cosas, entre Así ellas es. esa que tú dices, ¿eh? O sea, porque ya no sería verdadera ya no sería tan representación artificial proporcional. Sí, así es. las alianzas. O sea, la gente va por el voto De por acuerdo, separado. así es. De acuerdo. Por separado. Y luego si se quieren juntar en el Congreso, porque hay temas que... No va pero para los- explicarle a la gente. Pero los porque mucha candidatos gente van por decir, separado. ¿Y de qué Correcto. chingos están hablando? De qué? La onda es como, por ejemplo, en España, ¿no? Para poner un ejemplo muy claro. Ahí no hay candidatos a diputaciones. Hay unas listas de los propios partidos y donde ves tú quiénes integrarían, o sea, cómo van en las listas, ¿no? El primero en la lista, el segundo. Bueno, el partido Podemos tuvo 40% de los votos. Ah, bueno, pues 40% es lo que va a estar de diputado en la Cámara. El Partido Popular tuvo 30 y tantos por ciento. Ah, bueno, 30 y tantos por ciento. O sea, esa sería una representación verdaderamente Que aquí lo querían hacer, que aquí lo querían hacer por por estado, decirlo, ¿no? por- El corte por- jurisdiccional lo querían hacer por estado, es decir, aquí en la idea que traía López Obrador cuando anduvo circulando aquel borrador que hasta él anunció, él hablaba, decía, por ejemplo, Sonora tiene 7 diputados federales,
quitamos lo que antes eran los pluris, los 200, nada más quedan los 300 directos que emanan de cada estado, de los cuales 7 corresponderían a Sonora, y se ordenarían de acuerdo a la votación. El que quedó, por ejemplo, si Morena alcanza voy a tratar de hacer números reales, ¿no? Si el PAN tiene el 45% de la votación, nosotros tendríamos 3. Ni cuando fueron gobierno tuvieron eso. Fox ganó con el 41. No, con el 40, 41 ganó Fox. 3 diputados, y luego Morena 1 diputado y así, ¿no? MC, pues al repechaje. Al repechaje. No, con a Che ver, mayúscula. Con Che, repechaje. No vayamos, pero hablando, o sea, más o menos era la idea que traía López Obrador. Yo pienso que puede ser algo similar lo que presenten. Para mí sería de avanzada, porque ¿a qué obliga eso? Obliga a que los partidos construyan no alianzas artificiales. O sea, tienen que ir a luchar por sus votos, cada uno por separado. Obliga a 2 cosas. Y luego ya allá se van y ¿cómo se dice? Y se pueden poner de acuerdo o no en el Congreso, por temas que tengan en común, como en cualquier congreso del mundo. Pero cuando salen a la elección, cada uno representa su colorcito. A ver, está más interesante esto que lo otro. Y lo otro que se me hace muy interesante a mí es la representación pura, que como tú dices, esa cantadita de que la sobrerepresentación y todo eso, sería mínima por los ajustes que pudiera haber en cada estado, por los cortes que hay en cada estado. Pues sería mínima, de 2, 3 puntos porcentuales la sobre o subrepresentación, ¿no? A ver, hay coincidencia plena. Es que la fórmula incluso ya está. ¿Cuál sería un escenario ideal? Que sí siga habiendo distritos de mayoría, desde luego, ¿no? Que si pueden ser menores, mucho mejor. Y si hubiera un congreso de 300 gentes, de 300 diputados, eso sería fabuloso, porque al final del día ahí va a estar la representación. Que se reduzca la cantidad de diputados. A mí no, aunque sea lo mismo, a mí me gusta hablar de plurinominales, así como que vas a estar nominalmente en diferentes lugares. La representación pura. ¿Cómo se elige el Senado de la República? Pues así, quitar el tema de las listas. No, o sea, se gana la mayoría, es decir, eliges a 3 en un estado, la fórmula ganadora se lleva a 2 y el que tiene segundo lugar ya está, no hay nada que inventar. Entonces, Roberto, en vez de que sean 7 diputados que son los de mayoría, pues a lo mejor dices, se van a elegir en Sonora 9 diputados, ¿no? Entran los que obtienen la mayoría, los 7 y 2 de representación en función de los votos. Ese es un principio de representación pura. El segundo que obliga, decías tú, nos obliga a que se haga campaña, que hagan campaña también las vacas sagradas de la política, los que nada más han estado siempre en listas plurinominales, que vayan y hagan campaña, no voy a decir nombres para no comprometer, los diputados, los que ya sabemos, sí, y los senadores y todos. ¿Para qué hagan campaña, hombre? Claro. Si no, o sea, te ahorras ahí. Para que los elijan y puedan tener voto de la gente, no de los partidos. Es que eso es lo que hay que quitar. ¿De qué? Que el partido político te elija al cuadro que no representa el voto. Eso es lo que la gente pide. Es precisamente lo que debería trastocar la reforma, Shayar, que exigirle a los partidos vaya y haga campaña. Transformar la vida interna de los partidos y que no sean unas pinches élites que estén decidiendo o quienes estén en la mesa directiva, que haya primarias, exactamente, que verdaderamente elija la militancia y que no anden con mamás esas de andarlo abriendo, o sea, yo por qué tendría que votar, por ejemplo, en una elección del PAN o de Morena. Bueno, Morena sí, porque creo que soy militante. Si no han rasurado el pinche padrón, soy militante y puedo ir a votar. Pero yo qué tendría que hacer en una votación del PAN o del PRI o de MC. Eso es trampa. O sea, no, tú ve y vota que por el vote la político militancia de cada partido por sus candidatos. Eso debería de ser. Estamos de acuerdo. Y nada de que, no, para evitar pleitos y los costos políticos, ni madre. Y que se discuta, que haya pero digo, obviamente buscar y una cosa adicional. Entonces, y que las primarias las organice el INE. No los partidos políticos como ocurre, porque algunos partidos políticos pues, tienen sus reglas y yo estoy de acuerdo en que las regulen, como en Estados Unidos. Que las regule las elecciones primarias de los partidos, que las regule la autoridad electoral, en definitiva. Eso le da transparencia. Eso es lo que debería buscar la reforma esa. Transformación de los y ¿sabes qué? También poner un candado, que Morena lo tiene en su estatuto, pero veo que no se ha cumplido, porque ahí me acuerdo que traen un agarre, esta bribona, ¿cómo se llama? La de Estado de México.
Jacob Polewski, con el Fisgón. O sea, en el Estatuto de Morena, 50% de sus prerrogativas debe ir al Instituto de Formación Política. Okay. Y no le daban ni, pues yo no sé cuánto le, pero creo que la ley acuérdate el agarre que traían. El 10 o el 20%. ¿No? Bueno, es que debería de subirle a más, bueno, ahí no sé, lo que quiera, pero sí darle verdadera importancia a la formación política. Porque los partidos se han vuelto nada más máquinas electoreras. O sea, y la formación política pues ha quedado, es más, por eso las ideologías ya no existen. Las ideologías, aunque tú digas que izquierda, te estoy viendo que traes Versace, Maja, todo lo que le gusta a la derecha. ¿Qué tiene? Pero mi pensamiento es de izquierda, me gusta vestirme bien. Ni el Roberto trae las marcas que se asume derecha y capitalista hasta la madre. Kenneth no Cole, mira. Pues sí, yo siempre he dicho que soy izquierda caviar. No, pero pues pero no. Yo compro el arroz ahí de seguro. No, qué arroz, ni mal, esas no la venden en el arroz, es mexicana, Maja. Oye, se chingó a Colombia, por lo menos en el mercado mexicano. Eso sí me da gusto, que están más feas que la chingada, pero... Es lo que me dijo el Vinco, así, pero son mexicanas, güey. De Culiacán. Las Majas, no sé si está bien. Sí, de Culiacán. No, sí yo la verdad creo que eso que tú dices sería muy interesante y también de alguna manera, yo pienso que, ya a lo mejor aquí voy a pecar me van a, ¿cómo se dice? Caer con todo, ¿no? Pero se me hace muy injusta la cuota de las mujeres en los congresos. Pues sí. Se me hace muy injusta porque privilegian el derecho de las mujeres políticas sobre todos los ciudadanos. Porque si los ciudadanos eligen hombres, mujeres, marcianos o lo que sea, se les debería respetar. ¿Me explico? Entonces, las mujeres primero... En las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, perdóname, la ley así está. No, yo lo sé. La ley, lo que obliga a la ley es a que haya equidad en las candidaturas, pero el ciudadano elige si es hombre o aquí no mujer. pasó así. Ya no hay equidad. Aquí no pasó así. Son 19, te obligan, 20, pero si pierden. llevan dos congresos seguidos que hacen eso, pues no. Entonces, dos conformaciones de legislatura. Y cuando ves la vida legislativa, no ha cambiado nada. Sí, ahí están no, volteando a son Palacio. Son temas diferentes. ¿Qué orden les manda? La ley electoral te obliga a que sea el 50% de hombres y 50% de mujeres que sean candidatos. Pero el ciudadano decide. Si la competencia es un hombre hay y una más mujer, mujeres. y si el ciudadano vota por el hombre va a ser el gobernador. Pero otra vez. Pero si los partidos. No haces gobernador otra a un hombre vez, o a una mujer. pero vamos por concatenando todo lo que estábamos hablando. Si en los partidos hacen una reforma para que verdaderamente sus miembros o la membresía de los partidos sean la gente que vota por sus candidatos, ¿por qué le vas a tener que decir que nomás le vas a limitar la opción? Y si él quiere votar por una mujer y ahora le tocaba hombre. O sea, ¿por qué? Pues, o sea, la gente, porque debemos de privilegiar no a los políticos, sino a los ciudadanos, pues, ¿no? De 2 horas y discutiendo entre hombres, no mujeres. Necesitamos revisar el contexto histórico. Necesitamos revisar el contexto histórico de dónde venimos. De ahí salen. No, con eso te descalifican. Tú ni hombre, tú ni mujer eres, tú no hables, te dicen. No, Roberto, no me entendiste. Al contrario, debatamos nosotros entre hombres, entendiendo el machismo político en la historia de este país. A ver, tuvieron que pasar 214, 215 años para que llegara una mujer a la presidencia de la República. No, a ver. Doble mérito, A ver, porque esta mujer no la puso ninguna cuota. A la presidenta que tenemos. Fue un proceso de cambio de reformas en las leyes electorales para garantizarle la participación política. Por favor, está bien, ya se garantizó. Está bien, pero las acciones afirmativas en cuestiones electorales creo que no cabrían ahí. ¿Sabes dónde debe haber? Bueno, hiciste en la ley. Acciones afirmativas, por ejemplo, para víctimas en cualquier. Claro. Por ejemplo, ayer mencionaba en el tema que traigo del Poder Judicial y a quien entrevisté aquí, Paula Navarro, que está sufriendo abusos ahí de su jefa y del esposo y la chingada de la jefa. Pero bueno, aquí ayer, por ejemplo, comentaba, que es mi colaborador Martín Torres, ministro federal en retiro, decía que debió haberse aplicado ahí en acción afirmativa por la situación que está viviendo ella. ¿Sí me explico? Para el cuidado de víctimas a mujeres, ahí sí debería haber existe. Sin embargo, algunos no lo aplican. Pero en la cuestión electoral, porque estoy de acuerdo en esa parte que dice Romero, se ha beneficiado mucho a la mujer política, a las mujeres que están no están en la misma situación que otras mujeres con una jornalera, por ejemplo, ¿no?
¿quién ve por ellas? ¿Habrá llegado así la lucha feminista ahí? Sí, de verdaderamente les está beneficiando. Yo creo que no, ¿eh? No, pero los derechos pero sociales son los otra derechos cosa, nada más ¿no? han sido para las mujeres de élite. En gran medida, ¿eh? Bueno, no voy a tampoco generalizar, pero en gran medida para las empresarias, pues, sobre todo las políticas. Ahí es donde se ha Y beneficiado. fíjate que la presidenta, historia por no ejemplo, sabía- ayer cuando tuvo una ve- reunión la presidenta con esta pura gente anunciaron un estímulo fiscal para los productores de cine y eso. Y estaba esta Salma Hayek y estaba esta... Le echó muchas flores a la 4T. Oye, a la me presidenta. gustó mucho que vi a la Salma Hayek, vi a esta señora muy joven, ¿no? No, así pues, como el señora- pato, la doña esa, dijo. No. A la Lupita Tadeo. Qué bueno No, que la doña esa llegó ahí. La señora está de Guadalajara, lo digo con respeto, ¿Cuál pues, de la señora Guadalajara? de Guadalajara, la que es dueña de Minza. Ah, sí. Y que maneja todos Sí. el enlace empresarial, vamos a decir así, ¿no? Meyer, sé como Gómez Sierra. Gómez ¿cómo? Sierra, No, algo Gómez así. Altagracia Gómez. Altagracia Gómez. Y en fin, eran 5 o 6 y todas con un puesto específico que tenía que ver la secretaria de Cultura, etcétera. Sí. Y todas eran mujeres. Pero ninguna le pidieron cuota. O sea, ninguna estaba ahí por cuota. O sea, que tienen el mérito, claro que tienen el mérito las mujeres. Yo no estoy en contra pero de eso ha sido eso. gracias a la gran reforma que se ha hecho en la materia de la búsqueda de la equidad. Bueno, pues, pero Reivindicando ya está ahí, la pues, lucha ya de las está mujeres. ahí, ya está. Bueno, lleguemos El 50, a un punto de me parece inflexión. bien, Llegamos a un- porque si La no, equidad, si no estamos se de les acuerdo con la obliga, equidad. si no se nos obliga a determinar cosas por ley, nunca lo íbamos a permitir A a ver, fin de la cuentas. Constitución, Ahora, ya está bien, 50%, pero eso de las artículo acciones 1, afirmativas. Artículo 1 de la Constitución. ¿Cuántos? Nuestro primer artículo era letra muerta. La igualdad entre los hombres y las mujeres no se Sí, aplicaba, está bien, por favor. pero estamos Las con dejamos las votar apenas en acciones el 52, afirmativas. no sé cuándo, o sea. Con las acciones afirmativas, yo creo que eso Creo ya que son en necesarias. lo electoral, creo que ya. Bueno, en Aquí, 10 años debatimos sobre eso. Y ahí Son dime qué ha necesarias, cambiado la vida pública. son necesarias. Con más mujeres, con acciones afirmativas por mujeres. ¿En qué ha cambiado la vida pública? Se del garantizan país? muchos más derechos, se ha acabado con una cultura machista, No, el patrimonio, que se acababa han tenido el mayor machista, acceso hombre. a los salarios. Vamos a la costa, vamos allá para que veas Soy- que todavía sí, a ver si es cierto que ya Me cambió la declaro cultura absolutamente machista. a favor de los derechos y la igualdad de las mujeres. ¿Cuál Los otra? principios Todos de los días en Morena. la mañana Los vienen los principios de camiones Morena. de las maquilas en Guaymas, pasan por las mujeres y ahí se quedan los vatos. Imagínate, ahí no hubiéramos viéndose cambiado las leyes. O sea, ¿Te imaginas? No, yo Que no el estoy diciendo machismo que eso no sea prevaleciera con bueno ni esta mal. O sea, perspectiva. otra vez, yo estoy hablando No, de no las, bueno ni mal. de las acciones de los Afirmativas en materia no, electoral, te entiendo bien lo que dices. de los políticos, que buscaron mucho las mujeres políticas protegerse ellas primero. No, está bien, No pero tenemos esa no voltearon a otros, o sea, con ese mismo apuro y esa urgencia, ¿por qué no fueron y lucharon por los derechos de las mujeres en otros lados? Eso es lo que yo Pues digo. necesitan tener la Ya representación ves, primero ya para ves la poder hoy luchar por sus flamante- Por derechos. eso ya tienen años ahí. La hoy flamante presidenta del Congreso aquí local, que se va del PAN y dice, es que son misóginos y que, oye, de la más favorecida, que hasta más que muchos, ¿cuántas pluris tuvo, pues? ¿Cuántas candidaturas? Siempre fue Es que privilegiada. nosotros por en el la- partido por lo la que queremos es élite servir y del siempre hemos partido. visto las diputaciones como un castigo. y a ella la mandábamos para allá castigar. Ándele. Y sobre todo las pluris, te voy a castigar y te voy a dar una pluri. por ¿no? favor, un castiguito de Tiene, eso, oye, maestro. tiene, no sé, si Se tiene mata, 55 años, López Noriega, tiene 60 legislando ya. Desde que estaba de la concepción ya ella legislaba. Entonces, y sale con un discurso, o sea, se han aprovechado mucho también algunas, ¿no? Oye, De otras yo voy para muy loable 35 su años en lucha, pero- política y ni regidor suplente he podido ser. No, Ya sí, ves, tengo Ya que viene, cambiar ya de viene, no te profesión. agüites. Ahí está. Bueno. Nunca he podido ser Tu legislador. amiga, que es mujer, ¿ves? Ahí, no, ¿Cuál de porque no te todas? ha- no ¿Cuál te- amiga? No te hagas, no te hagas. Bueno, conclusiones. O sea, ya. Hay que esperar. Bueno, pues yo creo, nos quedamos con el tema de la reforma electoral. Yo creo que tiene que ser una reforma de avanzada que respete fundamentalmente los principios y los derechos de los ciudadanos, que haya representación más pura. Esa es la aspiración que yo tendría en función de la lucha de tantos años de mi visión de izquierda.
Sí que haya mucha más transparencia en el gasto de los partidos políticos, que haya mucha mayor fiscalización, sobre todo de los recursos de la inversión de los patrocinadores esos, y que pueda al final del día Que no los haya ciudadanos, huachicol fiscal, que los ciudadanos, todo ni ese amigos tipo de de Fox, cosas, todo ni- ese tipo, que no haya financiamiento privado, que te cambie la voluntad popular. Ese es el tema de fondo, y que sean los ciudadanos los que elijan y los que cuenten las elecciones. Yo así lo dejaría. Lo convencimos al final de cuentas, ¿viste? Ya no dijo Siempre que se he le estado de recortara acuerdo. el presupuesto público, ¿viste? No, dije Ya que la- haya mayor transparencia. Que haya Transparencia, equidad. eso sí. Estoy de acuerdo. Pero al principio decía, no, que está bien que le quiten a los Aarón, partidos Aarón, full, ¿no? no traigo los datos precisos, pero decían, el Partido Verde, 900 millones de pesos en un año. No se les hace mucha lana, más allá de que sea el punto 3, 4. 900 mil millones de pesos. Pues es mucho dinero. Distribúyelo, pues, Es mucho distribúyelo dinero. entre todos los municipios que tengan. El problema es, Si eso es el Verde, lo que ¿cuánto te tendrá decía, Morena? Hay que bajarle. digo, es mucho, porque estos cabrones sabemos cómo se quedan con la lana, pues, cómo le distribuyen. Ese es el exceso. Reglas claras, fiscalización. El y partido castigo. ese que no representa a nadie, que tú dices, no está bien que lo decía. No, pues súbanle, sí, que la ciudadanía decide si se queda o no, pero un 3% para que se hagan nichos de negocio como los González, como Alberto Anaya en el PT. No está fácil conseguir el 3%, pregúntale al Ya, PRD. ya, y no, bueno, Pregúntale al Dante PRD. Delgado en MC. No, pero ellos no han hecho negocio. Oye, Aquí me hubiera gustado. ¿Por qué no está ruso? No, Pues, es que a lo mejor vamos todavía- a mandar a lo Fue mejor- abuso, hay a que lo mejor invitar a todavía los- tenemos terminamos aliados, entonces no vale. 5 Oye, puntitos, no, 5 mira, yo creo que una reforma que no ha pedido la sociedad y que no ha pedido la oposición es sospechosa de per se. Dos, yo creo que si ya le van a entrar, ojalá sea las cosas torales, como el sistema de elección de la representación de los diputados, ojalá sea también a la parte esta ojalá los regidores tengan una responsabilidad vinculante con una parte de la población. Yo creo que valdría la pena echarle un vistazo también a la parte de la representación que decíamos ahorita, de obligar a los partidos a que postulen una vez mujer, una vez hombre y ese tipo de cosas, o que la mitad sean hombre y mujer. Y que la militancia decida. Y que la militancia decida. Sí, pero va ligado, ¿no? O sea, para eso tendrían que primero poner más reglas más duras de que la militancia diga, no por representación indirecta, sino por representación directa, porque los partidos todos te dicen, es que fue la militancia, el consejo votó. Pues sí, pero el consejo son puros, ya no lo sabemos, ¿no? Entonces, el punto es que yo creo que con todo eso sí se enriquecería bastante la elección. Sí. También creo que hay un tema que está ahí, que es el elefante en la mesa, nadie lo menciona, porque principalmente a los que están en el poder en su momento no les conviene, ¿Cuál? pero la segunda vuelta. Ah. El día que tengamos una elección otra vez muy reñida, y va a pasar algún día otra vez, como la que hubo en el 2008, que no se cause esa crisis que se generó. Hubiera habido la segunda vuelta y... ¿Cuál 2008? 2006. El 2006, perdón, que generó en la reforma del 2008, hubiera habido una segunda vuelta y no hubiera habido ningún problema y todo se hubiera quedado sí, resuelto, legítimo. ¿no? A lo mejor. Entonces, yo creo que la segunda vuelta en posiciones como gobernador, posiciones como presidente de la República, quizá en alcaldías o presidencias municipales, valdría la pena también, ¿no? Bueno, sí, yo considero que lo más importante es eso, en primera, y bueno, yo sé que es imposible porque necesitan de los votos de esos partidos que les desfavorecería, pero a mí me encantaría que el mínimo no fuera el 3%, sino un 8, 7%, algo así, que verdaderamente representen algo, pues, ¿no? Que verdaderamente haya gente que diga, sí me identifico con él, pinche 3%, y luego con las alianzas ahí se los regalan, o sea, ahorita me decías ayer, oye, el 11, el 9%, pues sí, porque andan colgados de Morena, si no, ¿de dónde? Pues si ya habían perdido el registro, y los mismos priistas lo salvaron, fíjate quién iba a decir, ¿no? Ese me parecería lo más trascendente, porque así te vas a dejar de esos partidos rémora y que son negocios familiares o personales, y que cuando llegan ahí, pero cuando ya llegan tienen un escaño o una curul,
pues se vuelven muy importantes y todo eso también les genera recursos. Entonces, a quien menos van a representar es a la ciudadanía, van a representar intereses del dueño o los dueños del partido. No hay más. Entonces, me parecería que sería muy loable que subieran el porcentaje, 7-8%, a ver si es cierto que tienen esa suficiencia. Bueno, esa es una. Lo otro, mayores controles a la vida interior de los partidos y también trastocar la vida de los partidos, que ya no estén nada más enfocados a ser máquinas electoreras. En un partido se supone que es donde se desarrollan los pensamientos ideológicos con la militancia, se construye y de ahí, bueno, haces tu plataforma política, pues, y eso se ha olvidado, o sea, todo el mundo está enfocado en cómo ganar las pinches elecciones, ¿no? Y luego ya, cuando llegan al poder, pues, poder. ¿Y para qué llegamos aquí? Pues, en causa. Para ejercer el poder, bueno, y de qué manera hemos visto, en fin, eso en todos los partidos. Entonces, creo que todos los partidos deberían de tener destinado el 50% de sus prerrogativas, por lo menos, a las instituciones de formación política. Y el otro es las listas, que fuera más representativa, ¿no? Más real la representación, y no hay otra cosa más real más que en listas y que se acomoden los congresos y cámaras conforme los porcentajes que hayan tenido realmente, pues, ¿no? Y así que se conforme, y eso va a ser mucho más representativo, ¿no? Eso a mí me parecería lo más importante para una reforma. Y lo demás, que si La reelección, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Híjole, pues es que también vimos que no funcionó mucho, pues. Pues ya fue la reforma constitucional, el 2030 y no más, ¿no? A ver, el Pollo Castelo, cabrón, ¿qué ha hecho? Lo más destacado que ha hecho es la Feria del Caballo, ¿no? Esa chingadera o qué, el Día del Caballo, una cosa así. O sea, ¿cuántas reelecciones lleva? Y Fermín Trujillo, fíjate, Fermín Trujillo era aliado de ustedes, luego de Pablo Villa, ahora de gobernador Durazo. O sea, no suena buena idea, en teoría dices, sí, está bien, porque un buen legislador, o sea, 3 años, no, como dices, qué lástima que dura más, o un buen presidente municipal, pero la realidad es que no vimos muchos resultados. Habría que, yo creo, la revocación de mandato. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya Por está. eso, pero que la reforma se elimine. No, pero no se plantea eliminar cómo. O sea, y además que lo de la eliminara. reelección pues es un debate ya dado, hay una reforma ¿Para qué? constitucional. Porque creo que un presidente no debe tomar, una vez que ya es elegido para ser presidente, debe tomar decisiones de Estado, no de jefe de campaña. Y si los ciudadanos a los 4 años ya no es aguantan. mucho más profundo que eso. No, pues, Roberto. para mí se me hace tan práctico como eso que te estoy diciendo. Si sale un corrupto, si que sale tiene un que traidor a tomar- la patria. Tiene ¿no? que tomar decisiones. El escenario de los americanos, para en eso fase tienen de el eso, ¿no? impeachment. No, la Pues, revocación de mandato es una demanda. Está bien, estaría bien histórica que de todos. se discutiera, ¿no? Y que se pusieran los argumentos. Estás debatiendo de cada- temas que ya rebasamos. Pero- tú, quieres ir Bueno, para es que atrás, no van a Roberto. el país no es de usted. Incluso la Vamos en la reelección, reforma electoral, ¿no? Porque Claro en que teoría, tarde que temprano vamos, teóricamente va a volver. Es cíclico, es cíclico. la reelección sería buena, nada más que pues habría que ver cómo chingados, o sea, que realmente funcione, pues, porque Pues hay algunos en la países realidad no que, nos funcionó, ¿no? me lo llevo de tarea, pero hay algunos países que algunas promesas de campaña son vinculantes, ¿eh? O sea, que los obligan legalmente a los candidatos. ¿a qué? O sea, cuando hacen una promesa relevante de campaña, creo que cuando registran plataformas, me lo llevo de tarea, pero hay algunos países donde queda vinculante. O sea, tú prometiste eso, ahora lo tienes que por lo menos intentar hacer. Qué bueno que mencionas eso. Ajá. Algo también de lo que se debería de controlar más, de meter ahí candados, es que en tus proyectos de campaña se registre y que no te hagas güey, porque, Por eso, pues. oye, se ha vuelto así de lo más normal. Hasta el mismo presidente López Obrador decía, bueno, eso fue en campaña. Ah, sí. O cuando dices, fulano es un ratero, y luego lo tienes en tu gabinete de aliado y todo. Oye, pues no, pero eso se dice en campaña. Porque la gente vota por eso Pues que mira, dijiste, pues. exactamente, Ajá. exactamente. O sea, Los estás entonces, engañando, Yo pues. creo que sí, eso ha expuesto mucho David Parra, de que eso es un fraude electoral, y yo estoy de acuerdo, se debe de, porque entonces,
que a toda madre se dijo en campaña, y entonces ¿por qué vamos a votar? ¿Por qué le vamos a creer a un candidato? A ver, yo creo que en estricto sentido ya es vinculante. Habría que revisar nada más porque la ley te obliga a establecer tu plataforma política. Tu plataforma política con cuál vas a gobernar y que en estricto sentido se supone que ahí están las diferencias ideológicas. Pues no, tú planteas una plataforma, etcétera. Vamos a recordar historia. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? De las 100 propuestas de campaña, creo que le faltaron 2 de cumplir. Eso es parte fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente con. No, yo no sé si las cumplió, habría que revisar. Fueron como unas 2 cosas. Sí. Decían, a ver, entonces se vota por proyectos justamente. Los americanos hacen votos por leyes, que sí son estrictamente vinculantes. Yo creo que aquí en la práctica legal ya existe, Roberto. Habría que revisar con calma hasta dónde te obliga. Yo nomás quiero recordar. Luego dicen, por ejemplo, ¿por qué votaron? Que dijo el presidente que iba a cancelar el aeropuerto. Y hicieron un escándalo. Pues si lo votaron, lo puso. El presidente López Obrador le faltó una o 2, no recuerdo cuál. No era ni siquiera una cosa básica, pero todo se cumplió. Fue simbólica la votación, acuérdate, lo de la cancelación del aeropuerto, porque todavía no estaba. Si luego entrando. Me refiero que lo planteó en campaña. No engañó a la gente ni dijo. Fíjate, Sheinbaum, por ejemplo, habló mucho de esa agencia federal anticorrupción, que el ideólogo ahí quien diseñó todo eso fue Javier Corral y la Muna Dora Buchaín, la que corrieron de la ACF cuando salió lo de la estafa maestra, ¿te acuerdas? Bueno, ellos dos, pues con ella estaba cuando llegaron al Gin a querérselo llevar de allá la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ¿te acuerdas? Pues estaban hablando, ahí estaban sobre eso. Bien. ¿Y ya? ¿Ganaron? Yo creo que no les gustó creo que algo no votó a favor Javier Correal, muy luego llegando, no sé si era por lo de la elección del Poder Judicial, algo era que, sí, entonces yo creo que ya no les gustó y lo dejaron, y ya no se ha mencionado absolutamente nada, eso que en campaña lo llevaban y lo traían, no hizo una gira Javier Corral, y hasta estuvo aquí, y aquí Célida López fue la que lo anduvo moviendo, para presentar ese proyecto. ¿Y dónde está, pues? Por ejemplo, ese tipo de cuestiones, pues, oye, deben llevarlo a cabo, si no es un fraude, eso es un fraude, o sea, pero bueno, ahí está. Habría que ver cómo dice Roberto, si quedó registrado. La historia política está llena de esos casos, o sea, de unos y de otros. Sí, sí, totalmente. Siendo honestos, ¿no? En ese sentido yo estoy de acuerdo, que se vincule la plataforma política que tú presentas para que sean acciones o programas de gobierno que se apliquen. No, pues tenemos que coincidir en eso. Ahorita es enunciativo, casi estoy seguro que no te vincula, o sea, tú nomás llevas una plataforma electoral. Pero estás obligado a presentarla. Sí, la tienes que registrar en el instituto. Bueno, pues ahí está. Algo más que deseen agregar, muñecos, ¿no? Nada. Bueno, muchísimas. Felicidades por el nuevo cargo, no lo hemos felicitado. No, yo sí. No, sí, pero fuera. Espero que sí. ¿Qué? Que no santo que no es adorado, ¿cómo es? No es venerado, ¿no? No. ¿Cómo eso? ¿Cómo era la chingada? Pero bueno, santo que no es adorado, no es visto, ¿cómo? Algo así, siento que no me lo santo que no es visto, no es adorado, así es, o venerado. Bueno, ahí está. Pues muchas gracias. Ya nomás llegó a la Secretaría de Gobernación y mira, Maja, Versace, los lentes. Va a traer Ferragamo también, ¿no? No. Sí, para andar acorde con el jefe, pues seguro. De $10, ¿no? Del arroz. Del arroz. Pero esto es mexicano. Del arroz, pero de Italia. Va a decir, es mexicano. No, pero son cariñositas, ¿no? Bueno. Ahí está la declaración patrimonial. ¿Cuánto los lentes los compraste en el arroz también? Valen 8,000 pesos. 8,000 pesos. Mira la Alexis en la expresión que hizo. Bueno, porque yo me acabo de poner lentes, estos me costaron 3,000 bolas en el Canguro, mira. En el Canguro. Son australianos, pero pues 3,000 pesos. Digo yo que son australianos porque se llaman Canguro. Tan barato, sale mucho más barato que el Roberto no quiere decir de qué, mira, ¿no? Han de ser Fettuccini o no sé qué. No sé, una marca. No, estos compré en Suiza. No. Pero muy barato me costaron. En un de esos como tipo, como Seven. Me los fui poniendo hasta que uno ya veía bien. Por eso, pues unos tipo Seven acá, de esos de... Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Está muy apenado, era como que se puso Censura rojo. Eso, por favor. Bueno. Gracias a todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia a la 1:00 p.m. Gracias.